Señor. Es un gran privilegio que podamos celebrar en este día juntos y que podamos buscar el rostro del Señor y alabarle. Quiero saludar a cada uno de aquellos que nos visitan. Quiero que se sientan como en su casa. Es un placer tenerles con nosotros en este día y es una gran bendición que podamos estar juntos en la casa del Señor. Así que si no tuviste la oportunidad de darle la bienvenida a aquellos que están a tu alrededor, puedes decírselo ahorita, ¿verdad? Puedes mirar a la persona que tienes al lado y decirle bienvenido, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor. Es una gran bendición. Amén. Pues como decía nuestra hermana, en el día de hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50. ¿Y por qué significa, por qué se llama Pentecostés? Es una fiesta judía, una fiesta que Dios mandó a la nación de Israel guardar. Y se llama la fiesta de 50 o Pentecostés porque se celebra 50 días después de la fiesta de la Pascua. La nación de Israel tiene 7 fiestas y estas 7 fiestas anuncian el ministerio del Señor Jesucristo. Cada una de estas fiestas tiene algo que ver con nosotros de cierta medida, pero comienza todo con la fiesta de la Pascua. Es la fiesta cuando Israel recuerda la salida de Egipto, cuando Dios les sacó con mano poderosa y brazo extendido. 2 días después ellos hacen la fiesta de las primicias. Durante 7 días están en fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, y después a los 50 días, después de 7 semanas y un día, tienen esta fiesta de Pentecostés, que es llamada para los judíos fiesta de Pentecostés o también la fiesta de las semanas, porque son 7 semanas más un día, 50 días en total. Si vamos a nuestras Biblias, a Levítico capítulo 23, versos 15 al 21, podemos ver cuando el Señor instituyó esta fiesta de Pentecostés, esta celebración de Pentecostés. En Levítico capítulo 23, verso 15 al 21, Levítico 23, 15 al 21, leemos, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que será de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Estas son fiestas muy importantes. Los judíos en todo el mundo durante esta fiesta quieren estar en Jerusalén, quieren celebrar esta fiesta con el pueblo de Dios. Ahora quiero que usted recuerde cuando el Señor Jesucristo resucitó y Él envió a sus discípulos a Galilea. Estando con sus discípulos, Él les dijo algo en Hechos capítulo 1, versos 4 al 5. Dice en Hechos capítulo 1, versos 4 al 5: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos, al despedirse del Señor en Galilea, cuando el Señor ascendió,
a los cielos, recibieron el mandamiento del Señor de ir a Jerusalén y quedarse en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. La ciudad de Jerusalén había estado llena, completamente llena, mucho más de su capacidad normal cuando Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Pero también había personas que eran judíos de todas las naciones bajo el cielo, algunos judíos de religión y otros judíos de raza que vivían en otras naciones, estaban en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Iban a celebrar esta fiesta 50 días después de la Pascua. Y los discípulos estaban juntos en oración. Y vamos a Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Esto que vamos a leer es lo que estamos celebrando en el día de hoy. Y esto que vamos a leer sucedió durante la fiesta judía de Pentecostés. Y por eso le llamamos Pentecostés, ¿verdad? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hablaba que hablasen, o les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué está sucediendo aquí? La fiesta de Pentecostés, la ciudad es llena y personas de todas partes del mundo estaban en Jerusalén. Los discípulos estaban unidos orando y de pronto se siente un estruendo fuerte y un viento recio y la gente no entendía, pero los que estaban reunidos, aquellos discípulos, salieron del lugar, del aposento donde estaban orando y de pronto empiezan a hablar de manera fluida en el idioma de cada una de esas personas. Imagínense que en este lugar estemos nosotros orando y se forme un viento recio y llamas de fuego sobre vuestras cabezas y de pronto salgamos para allá afuera y allá afuera en el patio, en el parqueo, hay personas allá alemanes y de pronto la hermana Mariana empieza a hablar un alemán perfecto diciendo las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en un alemán perfecto, ¿verdad? Y de pronto el hermano Arcadio empieza a hablar chino como un chino que está en el parqueo y le está diciendo las maravillas de Dios en un chino fluido, interminable, imparable, y eso sucedió. Todos estos discípulos hablaron estos idiomas de una manera maravillosa y poderosa. Las maravillas de Dios. La gente se quedó atónita, se quedó con la boca abierta. ¿Cómo es posible que esta gente? Fíjate, no eran solamente judíos los que estaban hablando. Los que estaban hablando eran galileos, era peor. Hablaban peor, ¿verdad? Los galileos eran famosos por su acento. Los criticaban por su acento. Pero ahora podían hablar fluidamente otros idiomas. Eso sucedió en el día de Pentecostés. Y con una representación de llamas de fuego, porque era la manifestación de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, hay fuego en la Biblia, en la palabra de Dios. Quien había llegado, quien había venido, era quien siempre había estado, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es una persona espiritual, no es una persona material o física como nosotros, no es una persona física, no tiene carne y hueso, pero es espíritu, pero es Dios. Todo lo que Dios es, el Espíritu de Dios es. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Todo lo que el Padre es, el Hijo es y el Espíritu de Dios es.
El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo Dios es amor. Estas tres personas que componen esta unidad que llamamos la Trinidad, esas tres personas tienen las mismas características, los mismos atributos, y lo que estaba sucediendo era la promesa del Padre. El Espíritu Santo, el Espíritu de vida, venía a morar dentro de los corazones de aquellos que creyeran en Jesús. Y esto es algo maravilloso. Ahora, ¿qué sucedió en el día de Pentecostés? Yo quiero hablar de tres cosas de una relevancia tremenda para nuestras vidas del día de Pentecostés y que tenemos que compartir. Lo primero es que es el día del cumplimiento de un nuevo pacto. El día de Pentecostés marca el inicio de un nuevo pacto. Durante el periodo de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la literatura histórica nos dice que los judíos llegaron a observar Pentecostés. Cuando ellos celebraban Pentecostés, lo que ellos estaban recordando era la promulgación de la ley cuando Dios dio la ley a la nación de Israel sobre el monte Sinaí. Claro, en la palabra, en el Antiguo Testamento no tenemos esto, no se nos dice esto, pero los judíos entendían y creían que coincidía la promulgación de la ley, que se le dio el pacto en el monte Sinaí, cuando Dios le dio las tablas de piedra a Moisés en el monte Sinaí, coincidía con el tiempo en que los creyentes, en que el pueblo de Dios celebraba el día de Pentecostés, 50 días después de Pascua. No, en Sinaí, Dios pactó con Israel al darle la ley escrita, los 10 mandamientos en tablas de piedra. En Pentecostés, el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo cumple esa promesa del nuevo pacto. En Sinaí, la manifestación de Dios fue a través de fuego y humo. En el nuevo pacto, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hubo llamas de fuego sobre las personas. En Sinaí, Dios establecía su pacto con Moisés y con Israel. Por medio de los profetas del Antiguo Testamento, Dios habló de un pacto nuevo y diferente que aquel pacto que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Vamos al verso 31 al 34. Escucha lo que dice el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías estaba en el pacto antiguo, formaba parte del pacto con Israel, del pacto mosaico, el pacto de Moisés. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El profeta Joel lo dice de esta manera. Joel capítulo 2, versos 28 al 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y después usted puede seguirlo leyendo. Este nuevo pacto anunciado por los profetas del Antiguo Testamento se cumplió en Pentecostés. Mira, en Hechos capítulo 2, versículo 16, nos encontramos al apóstol Pedro explicando lo que pasó. Recuerda que la gente se quedó atónita. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible que ahora estén hablando mi propio idioma y que me digan las maravillas de Dios en mi idioma? ¿Qué cosa es esto? Todo el mundo atónito, todo el mundo... Entonces Pedro, siendo el pastor de la iglesia, ¿verdad? El líder de los apóstoles, se levanta y predica un mensaje.
Predica la palabra de Dios. Y dice a la gente que es en realidad lo que está pasando. Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro está diciendo, lo que ustedes están viendo aquí es el cumplimiento del nuevo pacto. Es lo que el profeta Joel les había dicho de antemano. En Sinaí, las palabras de Dios fueron grabadas en tablas de piedra que Dios dio a Moisés. Pero en el nuevo pacto, las palabras de Dios son grabadas en la mente y el corazón por medio del Espíritu Santo de Dios que recibimos al creer. Al quebrantar el pacto de Sinaí, tú recuerdas cuando Dios le dio esas tablas de piedra a Moisés. Moisés va contento con esas tablas de piedra, va bajando a la montaña, donde Dios le dio las tablas de piedra. Se encuentra con algo, una bulla, una música, una fiesta. El pueblo se había corrompido y habían adorado un becerro, un toro, lo que sea. El Señor se enojó con el pueblo, pero Moisés también se enojó y tiró las tablas de piedra y las tablas se rompieron. Ese día murieron 3,000 personas por la rebelión del pueblo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo de Dios a morar con el pueblo de Dios en el corazón de los creyentes, 3,000 personas fueron bautizados para vida. El pacto antiguo costó a Israel 3,000 personas por su rebelión. El nuevo pacto comienza con 3,000 personas recibiendo vida eterna. Amén. El pacto antiguo trajo juicio, porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha violado el pacto antiguo y la paga del pecado es muerte. Pero el pacto nuevo trajo vida eterna para todo aquel que cree. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hoy celebramos un nuevo pacto. Y tú puedes ser parte de ese nuevo pacto si tú crees en el Señor Jesucristo. También este es un día de las primicias. Día de lo primero, día de las primicias. Resulta que, como ya había dicho, habían diferentes fiestas judías. 3 de estas fiestas judías se celebraban llevando lo primero de los frutos al Señor. La sociedad de Israel era una sociedad agrícola y pastoril, y por lo tanto las ofrendas se hacían por medio de productos del campo y por medio de ovejas y corderos y estas cosas. En la fiesta de las primicias se traía lo primero de la cosecha de la cebada. En la fiesta de Pentecostés o en la fiesta de las semanas se traía lo primero o las primicias del trigo. Y en la fiesta de los tabernáculos en otoño se traía las primicias del olivo y de la uva. Recuerda esto, Dios merece lo primero y lo mejor. Dios merece lo primero y lo mejor. ¿Saben? Los judíos no podían comer de la cebada hasta que llevaran la primicia a la casa del Señor. No podían comer del trigo hasta que llevaran la primicia a la casa del Señor. No podían comer de la uva y de la oliva hasta que no llevaran la primicia a la casa del Señor, ¿no? Y la fiesta de Pentecostés, en las primicias, se llevaba la primicia del trigo. Lo primero de la cosecha del trigo se llevaba a la casa del Señor, como dice Levítico 23, 15 y 16, que hace un rato leímos. Todas estas fiestas judías tienen que ver con Jesús y con su ministerio. Jesús fue el Cordero de la Pascua. Jesús murió en la Pascua porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el apóstol Pablo que él es las primicias, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? El primero que murió y se levantó con un cuerpo glorificado. Tras su resurrección, Jesús pasó los siguientes 40 días apareciendo a sus discípulos, enseñando a sus discípulos hasta que ascendió en Hechos capítulo 1.
Pero 10 días después de la ascensión, en el día número 50, 50 días después de la Pascua, 50 días después de su muerte, Él envió al Espíritu Santo tal y como lo había prometido, para que morara en los discípulos y les diera poder para el ministerio. Y el Espíritu Santo prometido llegó el día de Pentecostés, que es también la fiesta de las semanas, y ahí se recogieron los primeros frutos de la iglesia. Recuerda que en las parábolas del Señor que recientemente estudiamos, el Señor hablaba de las personas como granos de trigo. ¿No recuerdas que la mies es mucha y los obreros pocos? Rogad al Señor de la mies para que no se pierda el grano. ¿Quién es el grano? Aquellos que creen y tienen vida eterna, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo, las primicias, también cuando murió por nosotros en nuestro lugar y resucitó, envió a su Espíritu el día de Pentecostés, y esas fueron las primicias, los primeros frutos del cuerpo de Cristo. Los primeros en ser salvos, aquellos primeros 3,000 que escucharon a Pedro cuando se les presentó el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Entonces hoy celebramos un día de primicias, un día de los primeros. Hoy celebramos un nuevo pacto, como decía hace un rato, pero hoy celebramos los nuevos frutos, hoy celebramos un nuevo nacimiento, hoy celebramos una nueva vida, hoy celebramos una nueva creación, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 3 nos encontramos el diálogo del Señor Jesús con un abogado famoso de Israel, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Y el Señor le dice en Juan capítulo 3, versos 3 al 8, le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor le dijo a este hombre: tú no puedes ver el reino de Dios, no vas a poder entrar al reino de Dios hasta que tú no nazcas otra vez, hasta que no nazcas de nuevo. Necesitas un nuevo nacimiento. Y este hombre lógicamente dijo: pero ¿y cómo yo puedo ahora volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a salir? Jesús le dijo: no es eso lo que estoy hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento dado por el Espíritu de Dios. Tienes que nacer del agua, que significa arrepentimiento, y tienes que nacer del Espíritu por medio de un cambio, una transformación del Espíritu en tu vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si una persona nace, toda persona que nace, en un estado natural es carne, somos carne. Para poder tener relación con Dios y para poder alcanzar vida eterna necesitamos un nacimiento espiritual. Una transformación espiritual en nuestras vidas. Y eso lo da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es, pastor? ¿Qué va a pasar? No te preocupes por eso. El viento sopla de donde quiere, hace lo que quiere y tú no entiendes cómo el viento funciona. Así mismo es el Espíritu de Dios. Él funciona, obra de maneras diferentes, pero así produce un nacimiento espiritual en nuestras vidas. Y ese Espíritu se recibe por medio de la fe en Jesucristo. En Juan capítulo 7, versos 37 y 39, dice que el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué hablaba? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto lo dijo antes de que viniera el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu cuando creemos en Jesús, ¿verdad? Es en ese momento cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios transforma nuestras vidas, produce una naturaleza nueva en nuestras vidas, nos cambia nuestra forma de pensar. ¿Cuántos quieren una forma de pensar diferente a la del mundo? ¿Cuántos quieren pensar diferente? De verdad, desde corazón. ¿Cuántos no quieren pensar que la demás gente está pensando más de ellos?
¿Cuánto quieren pensar como Cristo? El Espíritu Santo es el único que puede hacer eso. El único que puede transformar nuestras vidas, transformar nuestra mente, transformar nuestros matrimonios, transformar nuestras familias, transformar la forma en que tratamos a las demás personas. El único que nos puede transformar es el Espíritu Santo de Dios. Soy un día de victoria. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice que, podemos leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, eso es nuevo nacimiento, nueva naturaleza, y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que cuando Dios manifestó su gracia, cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Dios no nos salva por haber venido a la iglesia. Dios no nos salva por leer la Biblia. Dios no me salva por ser hijo de un cristiano. Dios no me salva porque yo hice aquello. Dios no me salva porque yo no digo malas palabras. No es por eso. Todas esas cosas son importantes, son buenas. Pero Dios me salva por su amor y por su misericordia, a través de la regeneración, de una nueva naturaleza que me da su Espíritu Santo, quien transforma mi vida, porque ahora vive en mí. Vive dentro de mí, ¿no? Cuando creemos. Hoy es un día de gozo, porque es un día, celebramos el Pentecostés, que significa el cumplimiento de la promesa. Una promesa, para la redundancia, prometida por el Padre. Leímos Jeremías capítulo 31, leímos Joel capítulo 2, y también leímos Hechos 1, pero como ya se nos olvidó, vamos a leerlo otra vez. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Espíritu Santo es la promesa del Padre, pero también es la promesa del Hijo. Cristo también nos prometió el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versos 16 a 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Okay, forever and ever. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esa palabra consolador es la palabra griega paracleto o paráclito, como quiera que usted se lea. Significa un abogado defensor, uno que está contigo, uno que te defiende. Dice el apóstol Pablo en Romanos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. Él vive dentro de nosotros, una persona que vive dentro de nosotros, con nosotros, que nos guía a la voluntad de Dios y que transforma nuestras vidas. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 32 al 38. Vamos a ver qué pasó allí. Vamos a ver qué dijo Pedro allí, en ese mensaje, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro predicando, día de Pentecostés. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, ¿qué? Llamaré. No sé si tú eres bendecido con esto, pero yo soy muy bendecido con esto. Amén. ¿Cómo recibir la promesa? ¿Qué tengo que hacer para poder recibir la promesa? Vamos al verso 32, donde había dicho, me fui abajo, perdón. El verso 32 de Hechos 2 dice, a este Jesús, mira cómo predicó Pedro, a
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces, al oír esto, se compungieron sus corazones, ¿verdad? Sus corazones se estrujaron, se apretaron, sus corazones se llenaron de tristeza porque habían dado muerte al Mesías. Y dijeron a Pedro: ¿y ahora qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro le dijo: bueno, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos con fe y venimos al Señor, el Señor nos perdona en el nombre del Señor Jesucristo y recibimos el don del Espíritu Santo, que es la promesa de Dios. ¿Para quién es esta promesa? Será para los judíos que estaban escuchando ahí de todas esas naciones, todos los que oyeron las maravillas de Dios en diferentes idiomas. ¿Para quién era la promesa? Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios les llamare. ¿A usted Dios le llamó? Amén. ¿Usted está convencido que Dios le llamó? Amén. Para ti es la promesa. Para todos cuantos nuestro Señor Dios llamare. Hoy nosotros también podemos recibir esta promesa, porque es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos capítulo 2, versos 40 al 42 nos dice cómo debe vivir aquella persona que tiene el Espíritu Santo. Porque dice: y con otras muchas palabras testificables exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y cómo vivían esa gente que tenían el Espíritu Santo, que recibieron la promesa? ¿Cómo vivían? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dejaban de ir a la iglesia, no dejaban de buscar de Dios, no dejaban de congregarse, no dejaban de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios por los apóstoles. Dice: en la comunión con unos los otros, se servían los unos a los otros, se ayudaban los unos a los otros, se comunicaban los unos a los otros. En el partimiento del pan, celebraban juntos la Santa Cena, y en las oraciones oraban juntos. Eso refleja una vida que tiene el Espíritu Santo de Dios. En último lugar, fue el día donde fue derramado el poder de Dios. Hoy celebramos un día del derramamiento del poder de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el día en el cual los discípulos reciben el poder de Dios para cumplir los mandamientos de Dios. El poder de Dios para cumplir la gran comisión de Mateo capítulo 28. Fíjate que me llama la atención: el poder de Dios no es para echar rayos por los dedos. El poder de Dios no es para tumbar gente y asustarla. El poder de Dios no es para convertir esto en oro. El poder de Dios no es para hacer ciertas cosas para que la gente aplauda. El poder de Dios es para ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Amén. Y eso es consistente con la palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el primer tomo de la historia de la iglesia cristiana. Alguien dijo que no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino más bien el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Cuando uno busca cuántas veces aparece el Espíritu Santo, se menciona el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, no tiene comparación cuando uno lo compara con otros libros de la Biblia. A lo que me refiero es que hay otros libros de la Biblia que obviamente hablan del Espíritu Santo, como hablan de Dios o hablan del Señor Jesús, 4, 5, 6, 7 veces, depende del tamaño del libro. Pero cuando tú llegas al libro de los Hechos, hay decenas de pasajes diciéndote: el Espíritu de Dios le prohibió, el Espíritu de Dios le guió, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios obrando en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos dice
¿Cómo se manifiesta ese poder en la vida del creyente? ¿Cómo se manifiesta ese poder? No es un poder para levitar, no es un poder como mucha gente piensa en el día de hoy. Es un poder que se manifiesta en una transformación del carácter que nos lleva a ser como Cristo. Gálatas 5:22 dice, 22 y 23 más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuánta gente necesita esto? ¿Cuánta gente en esta iglesia necesita amor para perdonar? ¿Cuántos necesitan gozo porque hay algo que está pasando en su vida, en sus circunstancias, en su contexto, que le está quitando el gozo, que le llevó el gozo hace mucho tiempo? ¿Cuántos necesitan verdadera paz en su corazón? Paz total en su corazón. ¿Cuántos necesitan paciencia para esperar? Sí, yo sé que Dios va a obrar, pero y tengo que esperar. Sí, tú necesitas paciencia para esperar en el tiempo y en la mano de Dios. ¿Cuántos necesitan benignidad? Lo que yo les decía hace un rato, no pensar que la gente está pensando mal de mí. ¿Cuántos necesitan bondad, hacer buenas obras, que lo que tú digas sea bueno y que lo que tú hagas también? ¿Cuántos necesitan fe para ver las cosas que Dios va a hacer en sus vidas y las vidas de otros? ¿Cuántos necesitan mansedumbre para humillarse y para ver a los demás humildemente? Todos, yo creo. ¿Cuántos necesitan dominio propio para decir no? Desde las cosas más sencillas de la vida hasta las cosas más grandes, las tentaciones más grandes. Necesitamos esto. Y ahí está el poder de Dios. Poder de Dios para transformar nuestra vida, pero poder de Dios para compartir la palabra hasta el último de la tierra. Estos discípulos que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés hacían otros discípulos y así la palabra corría. El reino de Dios crecía, las personas se reconciliaban con Dios y transformaban sus vidas y Dios es glorificado y donde Dios no era glorificado llegó la adoración verdadera y las personas dejaban la mentira y comenzaban a adorar al único Dios verdadero. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. La semana pasada vi unas fotos de uno de nuestros plantadores de iglesia en Costa de Marfil. Y este hombre presentaba una foto de un joven que era un adorador de ídolos. Y ahí tú veías, se veía la foto de los ídolos, un pedazo de cualquier basura en el piso. Pero es una actividad demoníaca, ¿sabes? Toda la aldea tiene miedo a esa cosa. Toda la aldea piensa que tiene que adorar esa cosa para ser bendecido. Pero ese joven escucha el mensaje del Evangelio y quema toda esa basura públicamente delante de la aldea, mientras los nativos están temblando de miedo porque algo le pase. Pero el Espíritu Santo demostró que hay un solo Dios verdadero. El poder para hacer eso es solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Para romper las cadenas de miedo, para romper las cadenas de temor, para traer paz y para traer liberación. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo confirma, ¿verdad? El poder del Espíritu es un poder para transformar, que nos transforma, que nos habilita para edificar el cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Pastor, una pregunta. ¿Y si yo recibí el Espíritu Santo cuando creí? ¿Por qué yo no tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio? ¿Por qué me falta eso a mí? Que no solamente recibir el Espíritu de Dios, sino entregar completamente tu vida y el control de tu vida a ese Espíritu que vive en ti. La lucha está en ti, cierto es. Yo sé que la lucha está en ti, y el hecho de que la lucha esté en ti me dice que el Espíritu está en ti. Si la lucha está en ti, es porque el Espíritu está en ti. Porque dice el apóstol Pablo que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando yo quiero pecar, el Espíritu se opone, y cuando yo quiero ser fiel a Dios, la carne se opone. Es una lucha continua en mí. ¿Ustedes tienen esa lucha? Si usted tiene esa lucha, el Espíritu de Dios está en usted.
Y si usted ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios está en usted, porque Él ha prometido su Espíritu a todos aquellos que creen en Él y se entregan a Él. Pero la realidad es que siempre no estamos llenos de ese Espíritu. Siempre no somos controlados por el Espíritu de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 5, verso 18, este es mi último pasaje. Efesios 5, 18. Dice el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o perdición en la palabra, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que una persona se embriaga y el alcohol toma control de su mente y hace cosas irracionales, cosas que no hiciera en su estado normal, pero como está bajo la influencia del alcohol, hace cosas dañinas y cosas terribles. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, Él hace un cambio en nuestras vidas, toma las riendas de nuestras vidas. No para hacer cosas irracionales, tontas y destructivas, sino para hacer cosas gloriosas. Para provocar un cambio y una transformación en nuestra vida que dé la gloria y la honra a Dios. Y tú miras para atrás y tú dices: yo no pude haber hecho esto. Claro que no fuiste tú, fue el Espíritu de Dios. ¿Cómo yo pude vencer esto o aquello? ¿Cómo yo pude pasar por esta prueba? ¿Y cómo yo pude? No fuiste tú, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Pero necesitamos llenarnos, porque dice: antes bien sed llenos. Llénense. Hay un llamado a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios significa ser controlado por el Espíritu de Dios. Como alguien decía, no es tanto cuánto yo tengo del Espíritu Santo de Dios, sino cuánto el Espíritu Santo de Dios tiene de mí. Cuánto yo le he entregado a mi vida. Cuántas áreas en mi vida son controladas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero pensamos, hermanos, que podemos recibir la bendición de Dios y la gracia de Dios cuando haya áreas en nuestras vidas que están controladas por el pecado. Así no estamos llenos del Espíritu de Dios. Así Dios no se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu Santo de Dios? ¿O qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Lee la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios, canta la palabra de Dios. Dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alaba a Dios, dale gloria a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que más tú haces? ¿Quejarte o dar gracias? Dale gracias a Dios por todo. Dios quiere que vivas vidas llenas de su Espíritu. Si me llama la atención, no hay un solo mandamiento. No hay un solo mandamiento en toda la Biblia que yo encuentre, y si lo encuentra después dímelo, no hay problema con eso. Pero no encuentro un solo mandamiento que nos diga que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Ser bautizados en el Espíritu Santo no lo dice en la Biblia. No lo dice. No hay un mandamiento para nosotros de ser bautizados con el Espíritu Santo. No lo dice en la Biblia. Y la razón por la que no la dice es porque somos bautizados cuando creímos en Jesucristo. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que todos fuimos bautizados en un cuerpo cuando creímos. Pero sí hay un mandamiento para ser lleno. Todos somos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, por medio del Espíritu Santo, cuando creemos en el Señor Jesucristo. Pero no significa que ya podemos olvidarnos del mundo, irnos a casa y todo se acabó. Tenemos que buscar más y más del Señor y tenemos que llenarnos de su Espíritu, leyendo la palabra que Él ha inspirado, doblando rodillas ante Él, orando ante Él, en comunión, buscándole, sometido a la doctrina apostólica, a la palabra de Dios, como vivía aquella iglesia cuando recibió el Espíritu Santo al principio, ¿te acuerdas? Que perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en la enseñanza de los apóstoles, y vivían en ese amor, en esa llenura del Espíritu, y la iglesia crecía y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Hey! Maravillas también. La iglesia de hoy es una iglesia que quiere ver maravillas, quiere ver gente tumbada, quiere ver gente salvada, quiere ver gente resucitar.
Pero eso no va a pasar a menos que estés lleno del Espíritu Santo de Dios. Y pasa como resultado de una vida entregada al Espíritu Santo de Dios. La pregunta para ti en este día es dos preguntas. La primera es si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, aún el Espíritu Santo de Dios no mora en tu corazón y en tu vida. Él puede haber estado tratando contigo, pero lo recibimos como un río de agua viva cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando creemos significa cuando le recibimos. Cuando le reconocemos como Señor, como quien Él es, y le decimos: Señor, yo entrego mi vida a ti. Tú eres mi mero mero. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Yo entrego mi vida a ti. Yo me guío por tu voluntad. Yo me guío por tus palabras. Yo quiero servirte, quiero buscarte, quiero amarte. Ayúdame. Entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios. Si tú no has hecho esta oración y no has invitado al Señor a cambiar tu corazón y tu vida, hoy tú puedes hacerlo. De donde quiera que tú estás, tú puedes decirle: Señor, entra en mi corazón y mi vida, cambia mi corazón y mi vida, perdona mis pecados. Hoy tú puedes arrepentirte como aquellos hombres, aquel primer día de Pentecostés de la iglesia cristiana. Y el Señor va a enviar su Espíritu en tu corazón y en tu vida. Pero si ya tú eres cristiano, si ya tú has entregado tu vida a Cristo, entonces la pregunta es si tú vives controlado por el Espíritu Santo de Dios. Todos los que estamos aquí somos controlados por algo o algo. Aquí no hay nadie neutral, ¿ok? O tú eres controlado por el pecado y por tus propias pasiones y por el mundo y por el sistema de maldad, o tú eres controlado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces mi llamado es a que tú seas controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo hago eso? Señor, te entrego mi vida. Analiza cada área de tu vida. Entrégale tu matrimonio al Señor. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Que la esposa tiene que respetar al esposo como la iglesia debe respetar a Cristo. Significa que tienes que entregarle tus relaciones al Señor. Tienes que entregarle todo a Él para que Él se glorifique en tu vida. Pídele que llene tu corazón y tu vida. Es una buena oportunidad para que cantemos ese precioso coro: Espíritu de Dios, llena mi vida. Pídeselo de verdad, pídeselo de corazón. Dile: Espíritu de Dios, llena mi vida, lléname. Yo necesito eso. Mira, si nos reconoces en este día venido y necesitas el amor de Dios, dile: Señor, dame ese amor. Yo necesito ese amor. Yo necesito tu paz, necesito tu paciencia, necesito tu dominio propio, necesito tu sabiduría para no caer en lo mismo, necesito tu fuerza para vencer, necesito de ti. Dile: lléname. El Espíritu de Dios está aquí en este día. Si cantemos todos juntos: Espíritu de Dios,